Oh, perfecto. Muy bien, muy bien. Pues nos quedamos la sesión anterior, que hoy va a ser la sesión número 8, y la sesión anterior nos quedamos en la página 47, en el punto número 11. Sé que ya estuvieron enviando sus conclusiones, sus, digamos, las tareas, la actividad que tuvimos esta semana pasada. Les agradezco mucho a todos. Ya vi por ahí hasta la de mi buen Richie, hecha en computadora y toda la cosa. Cada día está siendo más sofisticado, gloria a Dios. Bueno, pues como lo hayan hecho, les agradecemos mucho el esfuerzo y el interés. Y recordando que pues es para nuestro bien, porque entre más palabra de Dios tenemos en nuestra mente, la podemos meditar, rumear y llevar a nuestro corazón para que entonces sea mucho más fácil ponerla por obra, que es lo que en realidad produce los cambios. Cada que ponemos la palabra de Dios por obra, viene la vida de Dios y el mover poderoso del Espíritu Santo. Cada que ponemos por obra la palabra de Dios, el poder de Dios se mueve, porque Él se mueve en su palabra. Gloria a Dios. Muy bien, pues arrancando en el punto número 11, vemos este versículo, Lucas capítulo 7, versículo 28. Lucas 7, 28, si me ayudas ahorita que puedas, Estefi, poniéndolo por ahí. Lo voy a leer, dice así: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan. Para las personas que tienen más tiempo en la iglesia y en la palabra de Dios, ¿qué les parece este versículo? No sé si alcanzan a distinguir que lo que aquí está diciendo la Biblia es que no hubo desde Adán hasta Juan alguien que fuera mayor que Juan. Pero dice que los nacidos en el reino de Dios son mayores que Juan. Creo que hay un delay por ahí, tienes que mutearlo. En la consola, el efecto en la consola. Ok, entonces, desde Adán hasta Juan, por eso dice, los que han nacido de mujeres, no hay nadie mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Qué quiere decir esto? Que Juan es mayor que Abraham, que Moisés, que David, que Elías, que Noé, que Enoc y que todos los que fueron antes que él. Lo que está diciendo y está hablando el Señor Jesucristo. Todos los que estuvieron antes que Juan, de todos los que estuvieron antes que Juan, el mayor es Juan. Pero dice aquí el Señor que de todo aquel que es nacido en el reino es mayor que Juan. Este punto que estamos leyendo es los nacidos en el reino. La pregunta es, ¿quiénes son estos que son nacidos en el reino? ¿Quiénes serán los que son nacidos en el reino que son mayores que Juan? ¿Y por qué? ¿Por qué y quiénes son? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien me puede decir? Porque aquí lo que está diciendo es que Juan es mayor que todos los del Antiguo Testamento, que Moisés, que Noé, que David, que Abraham. Se quedaron chiquitos. Se quedaron chiquitos. ¿Pero es Juan el Punto, Bautista? en comparación con Juan el Bautista. Ok, ya. Pero ¿quiénes son los nacidos en el reino? Porque aquí dice que el menor de los nacidos en el reino es más grande que Juan. ¿Quiénes son los nacidos en el reino? A ver, ¿alguien? Ahí está señalando Pati. Muy bien, Pati. Nosotros somos los nacidos en el reino. ¿Alguna vez habían oído esto? ¿Que tú eres mayor que Moisés? ¿Habías oído esto? ¿O estoy equivocándome o esto es lo que dice la Biblia? Si tú has nacido en el reino, dice que tú eres mayor que Moisés, que Abraham y que
todos los que están en el Antiguo Testamento, porque el mayor de ellos es Juan, pero el menor del reino de Dios, el más pequeño del reino de Dios, es mayor que Juan. ¿Por qué puede ser esto real? Porque ninguno de los que están en el Antiguo Testamento pudo alcanzar a tener al Espíritu Santo morando en él permanentemente. Y todos nosotros, por la gracia de Dios en Cristo Jesús, somos templo de Dios. Porque Moisés solamente podía mirar el tabernáculo y entrar en él, mas nosotros somos el tabernáculo. Sobre los siervos y profetas y reyes del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía de vez en cuando, mas sobre nosotros permanece la unción del Santo. Estamos ungidos permanentemente. Wow, aquí hay algo muy fuerte. Entonces, si la pregunta debería ser, si nosotros somos mayores que Juan, que Moisés y que David, ¿qué estamos haciendo con esa grandeza? Esa es una muy buena pregunta. El punto es que nuestro entendimiento acerca de quiénes somos y nuestra herencia, el conocer nuestra herencia, nos va a permitir llegar a donde Dios ha planeado. Por eso el apóstol Pablo llegó a tantas naciones y conquistó tantos pueblos para el evangelio y para la gloria de Dios, en el sentido de predicar el evangelio y llevar las buenas nuevas. Y el reino del Señor se extendió hacia todos esos lugares. Por eso los discípulos de Jesús hacían esos milagros. Y eran 12 que salían por todos lados y echaban fuera demonios y sanaban enfermos. Obras que sabemos que solo hacía temporalmente alguno de los profetas, como por ejemplo Elías o Eliseo. Pero aquí vemos que en Cristo Jesús, Él manda a los discípulos y les da autoridad. Y predican y llevan el evangelio más allá del pueblo de Israel. A todas las naciones nos manda el Señor. Y no nos mandó a la guerra sin fusil, porque nos dio su Espíritu Santo. Hay que comprender el significado de la palabra practicar. En griego, la palabra practicar es la palabra poieo, que significa mantener, modelar, construir, producir, formar, preparar, proveer una cosa para uno mismo. Esto es similar al deportista que practica y practica y practica hasta perfeccionar su actividad y se vuelve experto en tal disciplina o deporte. Así nosotros éramos expertos en el hábito de pecar, mas ahora que somos hijos de Dios, es algo que ya no practicamos, ya no hacemos como un ejercicio deportivo. Llegamos a cometer un error por debilidad, mas no como una práctica. Esto es muy importante porque quiere decir que mi identidad ha cambiado. En el momento en que nací en el reino de Dios, soy hijo de Dios. Ya no soy un pecador, un practicante y deportista experto que modelaba, construía, producía, formaba, preparaba, proveía el pecado. Porque he dejado las prácticas del hombre viejo con sus hechos. Ahora soy nacido de nuevo del reino de Dios y del señorío de Cristo. Esto es algo impresionante porque es verdadero y el pacto de Dios en la sangre de Cristo Jesús nos dice que Dios pondrá un nuevo corazón y quitará el corazón de piedra y que pondrá un nuevo espíritu y que pondrá su espíritu en nosotros y que grabará sus leyes
en nuestra mente y en nuestro corazón. Qué cosa tan grande dice la palabra acerca de nosotros. Entonces, es muy diferente ser hijo de Dios y tener el ADN de Dios a ser un pecador, como lo fuimos. Como lo fuimos algunos de nosotros más que otros. Algunos éramos súper expertos en algunas prácticas, en algunos vicios, en algunas mentiras, borracheras, fornicación, fraude, idolatría, chisme, manipulación, odio, ira, venganza, envidia, no sé cuántas y cuántas cosas hay. Por favor, no levantes la mano, no queremos escuchar ya de quién eras antes. Gracias a Dios, hoy te conocemos como un hijo de Dios, con una nueva identidad. Y sí, dice la Biblia que tu identidad es que eres santo. Al tener el ADN de Dios, el Espíritu Santo, en ti hay una naturaleza de santidad. Y aprenderemos mucho más sobre este aspecto de nuestra nueva naturaleza, porque también seguimos teniendo carne. Sin embargo, la carne no es una opción para entrar al reino de Dios. En la carne no podemos heredar el reino de Dios. Y el Espíritu Santo nos ha sido dado para hacer morir las obras de la carne, entre otras cosas. Muy bien, vamos a seguir adelante y veamos lo que el apóstol Pedro nos dice para arrancar en esta nueva etapa de nuestra vida. Dice 1 Pedro 2:2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sabes lo que? No sé si alguno de ustedes se acuerde, los que han tenido hijos, los que son padres, pero no sé si se acuerden de la actitud de sus hijos o han visto algún bebé en el momento en que le vas a dar la leche y el niño se está muriendo de hambre y se muere y te hace una expresión de apúrate, apúrate, y te hacen las manitas así, pero desesperados. Son tan graciosos y tan lindos como se apresuran y pelan los ojos y sí, así empiezan a hacer me estoy muriendo de hambre, córrele. ¿Sí se acuerdan? Espectacular, ¿no? Y ve lo que dice la palabra, desea como niño recién nacido. Y después de que se toman la leche se quedan, saben la boca, se les cae la mamila, o sea, están peor que un borracho, se deleitan. Dice que así debemos desear la leche espiritual, que es la doctrina del Señor Jesucristo. La leche espiritual no adulterada. Por eso es maravilloso. Híjole, ya viene mi reunión, ya viene la palabra. Voy a tomar nota, voy a aprender de qué nos va a hablar hoy el Señor. Hoy nos habló el Señor. Hoy me hablaste esto a mi corazón y lo empiezan a pintar de colores y lo empiezas a subrayar y lo meditas y te lo aprendes y al rato te pregunto y tú me vuelves y te acordaste y se quedó grabado en tu mente y en tu corazón porque son las palabras del Señor que deseas que se quedan grabadas, que son las guías de tu vida. A Timoteo el apóstol Pablo le decía, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Por eso, a veces parecemos incisivos en algunas cosas, en algunas enseñanzas, para que sean claras, sin añadir y sin quitar ni una jota ni una tilde, porque deben de ser dichas en el contexto y en la forma que el Señor y que el Espíritu Santo nos lo ha dicho. Porque son las palabras de vida. En la Biblia ninguna palabra está escrita por casualidad. Todas las palabras que están escritas en la Biblia te están
están ahí para dar un entendimiento preciso. Dios preparó cada una de sus palabras. Dice la Biblia que su palabra es sumamente pura, refinada, probada como el oro, acrisolada es la palabra del Señor, 7 veces probada. Entonces, esto que dice aquí la Biblia de que somos los que nacimos en el reino, somos mayores que Juan, no es un cuento. O sea, ya no puedes estar pensando que wow, yo quisiera ser como Moisés o como Abraham. O sea, ya no puedes estar, o sea, claro que son un ejemplo bíblico de inspiración y de muchas cosas maravillosas, pero no puedes estar pensando que ellos son los grandes y tú no eres nadie. Porque aquí Jesucristo dice que los nacidos en el reino son mayor que Juan. O sea, quiere decir que el mismo Juan el Bautista, que es el mayor de todos los nacidos de mujer, desde Adán hasta Juan el Bautista, quiere decir que todos ellos son chiquitos comparado contigo. Esto es lo que Dios dice. No lo digo yo, lo dice Dios. Así es que necesitamos creer y abrazar lo que Dios dice de nosotros para poder asumir el papel que Dios tiene para nosotros. Pero esto empieza con este arranque. Aquí, pues dice que deseemos. Quizás si no hemos llegado a ser, una de las razones por las que no llegaríamos a hacer aquello, pues es porque a lo mejor no habíamos estudiado doctrina, hemos menospreciado la doctrina, entre otras cosas. Necesitamos crecer como todo recién nacido. No sabemos a dónde nos llevará la vida o el viento. Como cuando nacimos no teníamos la menor idea de cómo llegamos a estar vivos, ni hacia dónde nos llevaría el destino. Pero Dios guiará nuestra vida con su alimento para bebés, hasta crecer y ser un joven fuerte que vence al diablo o un padre espiritual que conoce al Padre. Creceremos para salvación, no solo de nuestras almas, sino de aquellos que nos rodean. Salvación de aquellos que la vida ponga frente a nosotros hasta los confines de la tierra. Los niños desean su leche, su alimento. Así también nosotros debemos desear la comida del cielo. Punto número 12, edificadores del reino. Aquí continuamos con ese versículo que dice, desead como niños en 1 de Pedro 2, 2 y 5. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y luego en el verso 5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice que como piedras vivas seamos edificados como casa espiritual. Miren quién está hablando, Pedro. Pedro, que quiere decir piedra. O sea, Pedro no está diciendo, no, hombre, pues es bien difícil aprender de Dios y es tanto que aprender que nunca vas a llegar a aprender. Y no, pues, yo conocí a Jesús y fue muy difícil haberlo negado y no creo que ustedes lleguen a pasar su sombra y que resuciten a los muertos. No, no, no. Pedro dice, deseen la leche y sean edificados como piedras vivas. O sea, Pedro, que es una piedra, porque Dios le puso Pedro a Pedro. Yo soy una piedra, ustedes también, igual que yo, seamos edificados como sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, Pedro era pescador y Jesús lo hizo pescador de almas.
le doy muchas gracias a Dios por la iglesia y por el ministerio, porque el ministerio y la iglesia son ese entrenamiento, ese catalizador, esa base donde lanzas los cohetes al espacio y donde son lanzados los hijos de Dios ministerialmente, a donde el Espíritu Santo nos va a guiar para vivir ese llamado, para concretar ese llamado de Dios en nuestras vidas. Algunos como apóstoles, otros como profetas, otros como evangelistas, otros como pastores y otros como maestros. Pero si no estuviéramos en el evangelio y ardiendo en el fuego de Dios, en su presencia, en este amor hermoso de su espíritu, en esta reunión con nuestros amados hermanos, donde somos edificados juntos como piedras vivas para que habite el Señor en ese templo espiritual, en esa casa espiritual, no llegaríamos a tener esa justicia y esa vida que hoy en nuestro día a día, en nuestras circunstancias, en nuestra realidad, en nuestro andar por el mundo, podemos compartirle a otros. Y el Espíritu Santo puede manifestarse para que otros escuchen a través de ti el llamado de Dios, la palabra de Dios. Porque todavía faltan piedras y personas para esta casa espiritual que Dios está edificando. Edificar sobre la roca. Mateo 7, 24, 29. Bueno, conocemos esta historia sobre ser edificado sobre la roca, tan hermosa esta enseñanza. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Eso habla de una casa victoriosa donde aunque hubo embates y problemas y situaciones, la casa permaneció firme porque estaba edificada sobre la roca. Cuando una casa se edifica sobre el negocio o sobre el trabajo de tu marido o sobre tus hijos o sobre la educación, cuando lo más importante es la educación, o cuando lo más importante es la familia o los suegros o los papás de tu esposa o los papás de tu esposo, cuando todo gira alrededor de algo o de alguien que no es Dios, sucede lo que dice aquí la Escritura. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y grande fue su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Él es la roca. Él es la autoridad de la casa. Él es la autoridad de nuestra vida. Él es el fundamento, el único fundamento que tiene la capacidad de sostenernos sin que quedemos arruinados. Él es el que no nos va a fallar. No soy yo con mi sabiduría, mi talento, mi fuerza, el que tiene la habilidad de sostener mi familia. No. El diseño de una familia es los padres y los hijos postrándose ante Cristo Jesús. Como el diseño de José el Soñador, donde las espigas se inclinaban ante la espiga de José el Soñador y el sol y la luna descendían y se postraban ante la espiga de José el Soñador. Ese es el diseño. Y si entramos en este diseño, tendremos los resultados que Dios nos promete. La casa permanecerá en pie, aun cuando venga la lluvia, los ríos y soplen los vientos golpeando contra aquella casa.
¿Qué vemos en esta enseñanza? Que la autoridad es de Jesús y que la gente se quedaba impactada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ven tantito aquí. Ponle un poquito de luz porque le falta luz, por favor. Y trata de ponerme en primer plano cuando estoy yo. ¿Sí? O sea, juega un poquito. Por favor, muchas gracias. Escuchamos al Señor con nuestro corazón y oídos atentos para poner su palabra por obra. Cavamos, ahondamos, limpiamos hasta encontrar la roca. Hacemos a un lado lo terrenal, hacemos a un lado los estorbos hasta encontrar la roca, que es Jesús. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿Sabes qué? Híjole, nos encantó el testimonio de Irma el día de ayer. Alguien me comentaba, oye, hoy me comentaba alguien, decía, oye, me encantó Irma que comentó cómo fue que conoció a su marido y le dijo, ¿sabes qué? Los domingos no cuentes conmigo. Y me imagino ese momento con qué firmeza, así como lo dijo ayer su esposo, así de claro debe de ser cuando una persona entiende quién es el que nos ha llamado. ¿Y sabes qué? Lo hacemos con gusto, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual. A mí no me quitan mi mamila, no me quitas mi leche, no, mi tiempo del domingo es para el Señor, así es que no cuentes conmigo. Gloria a Dios. Claro, hay una relación que es la más importante de todas nuestras relaciones y esa es nuestra relación con el Señor. Cavamos, ahondamos, limpiamos, quitamos piedras, quitamos lo que nos encontramos al paso para ahondar, ahondar, ahondar profundo, no superficial, no una búsqueda superficial con Dios. Yo me fui dando cuenta años después que no me era suficiente el domingo. Necesitaba más porque me faltaba gasolina, fallaba, me corrompía, chafeaba. Entonces entendí que también tenía que estar los domingos. Y después nos decían, no, pues que había una célula. Yo no quería ir al discipulado. Yo no quería ir al seminario. Yo no quería meterme a la escuelita bíblica. Yo no quería, porque yo tenía mucho trabajo. Y yo decía, no tengo tiempo. Es muy común en la gente decir, oye, ¿ves que ya es Dios todos los días? Pues sí, claro, el pan nuestro de cada día. Claro, no es una persinada, es una relación. Es una relación. ¿Qué clase de relación vamos a tener superficial? Es como construir la roca sobre la arena, pero el hombre que cavó y ahondó, ahondó. Yo tengo, gracias a Dios, la dicha de haber enseñado la palabra, de haber guiado en sus inicios a algunas personas y hoy algunos son pastores, algunos son apóstoles, ahondaron y cavaron y a veces oran por mí, me llaman y me dicen, tengo una palabra de Dios para ti. Dios me habla y me cuida Dios a través de ellos. Es hermoso porque cavaron y ahondaron. Este cavar y ahondar son acciones de arrepentimiento, donde quitas la tierra, quitas lo terrenal. Nos enfocamos en la roca. No nos detenemos con la opinión humana de las personas, ni aún en nuestra casa, ni aún con nuestros seres más queridos, y menos en la iglesia. No queremos lo terrenal, queremos encontrar la roca. Necesitamos edificar sobre la roca, porque el único fundamento capaz de sostener la casa es la roca, es Jesús. Entonces, estas acciones de quitar y cavar y ahondar y quitar la tierra son acciones de arrepentimiento que significa remover los pensamientos terrenales y tener fe en Jesús. Amén. Gloria a Dios.
Gracias, Señor. Él nos está esperando para edificar de esa manera y tú te vas a dar cuenta de que cuando encuentras la roca y edificas ahí y pones toda tu esperanza y tu confianza en medio de problemas, de tormentas, de situaciones, la casa sigue firme y pasa el tiempo y el amor de Dios llena esa casa, la presencia de Dios llena ese hogar. Pero cuando por alguna razón quieres volver atrás y te tratas de olvidar de quién eres y de que eres un nacido del reino, te das cuenta que en 5 minutos esa casa se destruye, porque no eres tú el que la sostiene, no es tu habilidad. Si te quieres desconvertir y volverte loco y empezar a volver a ser como antes, la casa se cae en 5 minutos, porque no eres tú el que la sostiene. El orgullo y las buenas obras y las cosas buenas que tú crees que has hecho no sostienen tu casa. Pensar que tu habilidad te llevó a la prosperidad, pensar que tu habilidad te llevó a la grandeza, te hará perecer. Esto le advirtió el Señor al pueblo de Israel un día antes de entrar a la tierra prometida. En Deuteronomio 8:9 dice que el Señor les advirtió y les dijo: no te olvides de que cuando estabas en el desierto, ninguna enfermedad entró, la suela de tus zapatos no se desgastó, y anduve yo contigo, probándote y afligiéndote para la postre hacerte bien y darte poder para hacer las riquezas, les dice así. Y se refiere a las riquezas de oro y plata, no se refiere a riquezas espirituales ahí el Señor. Y dice: no te olvides, porque cuando entres a esta nación vas a enfrentar a pueblos que son más grandes que tú. Y si tú te olvidas de mí, dice, yo te voy a echar delante de mí y voy a traer a otros pueblos que son más fuertes y mejores que tú, les dice así el Señor. O sea que la habilidad y el poder y la victoria y la gloria es del Señor. Y Él nos ha dado la roca. Él nos ha dado la roca. Y la roca es la seguridad. La roca es la firmeza para construir algo eterno. Muy bien, punto número 13, Espíritu Santo, autoridad y poder. Me encanta esto porque nos mete en una aventura con el Espíritu Santo, donde no solo es Espíritu Santo, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No es un rezo, sino una relación que tiene como fin que caminemos con Él, nos movamos con Él, seamos guiados por Él y vayamos a donde Él quiere que vayamos, para que Él es espíritu y nosotros seamos su boca. Y esa autoridad y poder sea desatada sobre la tierra. El propósito de Dios es que seamos su familia y que estemos con Él, porque Él nos ama. Por esa razón envió a Jesucristo. Por esa razón, y para no dejarnos solos o huérfanos, envió a su espíritu de adopción, quien es el testigo de Jesús y quien guía a la iglesia a compartir la gracia de Dios con el mundo. Inciso A, autoridad. Cristo significa autoridad, el ungido. Ok, yo sé que Cristo quiere decir el Mesías, el ungido, pero el contexto de eso quiere decir que Él es el rey mesiánico. Quiere decir que Él es el rey del reino, el que Dios levantó como a Moisés para hablarnos, la autoridad. Cristo, sinónimo de autoridad. El Espíritu Santo llegó en el Pentecostés sobre los discípulos y a partir de ese momento se convirtieron miles de personas al Evangelio. Jesús les indicó que no se fueran hasta que recibieran la promesa del Padre.
es decir, al Espíritu Santo. Si estamos bajo autoridad en la obediencia a la fe, mirando a Jesús, Él irá con nosotros y traerá su poder y autoridad. Una doble unción o porción de su espíritu, como con Elías y Eliseo. Algunos de ustedes la van a recibir. Aquellos que están atentos con su fe en Jesús y renovándose bajo el manto de autoridad que Dios ha puesto sobre las autoridades de la iglesia. Miremos este ejemplo del manto de autoridad que hay en el reino de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9 al 14. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9 al 14. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Fíjate qué interesante, algo que sucede entre siervos, entre profetas, entre pastores, entre apóstoles, entre padre e hijo, entre discípulos. Una doble porción de tu espíritu esté sobre mí. Hay algo muy importante para nosotros en la iglesia, y es que el Señor nos lleva a ser una casa de Dios, una casa espiritual edificada, piedras vivas. Y esas piedras vivas pues comienzan en tu propio hogar, con tu esposa y tus hijos. Ponemos un altar familiar. El Señor habita en los papás, en la esposa, en los hijos. Oramos juntos. La presencia de Dios se mueve entre nosotros. Y hay una impartición de lo que Dios ha dado a los padres sobre los hijos. Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo no sé si los demás del pueblo de Israel lo hagan. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y él estuvo siempre atento a Moisés. Siempre estuvo atento para servir a Moisés en todo. Y Dios le heredó ese manto, esa autoridad en el pueblo de Israel. O sea que ese espíritu de Moisés es como si ese espíritu que había en Moisés se lo dio el Señor a Josué. Entonces dice aquí que es lo mismo pasó entre Elías y Eliseo. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Y aquí viene el punto: si me vieres cuando fuere quitado, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Decía: Padre mío, Padre mío. Eliseo quería a Elías como su propio padre, lo consideraba su papá. Así, un día me dijo el Señor: Isidro es tu papá, es tu padre. Y fui y le dije a mi pastor, le dije: el Señor me dijo que tú eres mi papá espiritual. Y me dijo él: amén, yo lo creo. Y la verdad es que aprendí tanto de él, que sigue aquí conmigo para siempre, y lo sigo recordando y lo sigo predicando, y tengo sus palabras y todo lo que me enseñó, y tengo su ejemplo,
Y me pregunto cómo fue que él vivió tantas cosas, porque ahora yo estoy en ese mismo camino que él. Y así Eliseo y Elías, padre e hijo, vivieron esto. Y Eliseo decía, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. En dos partes, fíjate. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Ahí hay un significado. Él recoge el manto de Elías. Se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas con el manto, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. En ese momento Eliseo había adquirido la doble porción del espíritu de Elías que le pidió. ¿Por qué? Porque él estaba atento a Elías. Clamaba, Padre mío, Padre mío. Miró el manto, él miró el manto, se cayó el manto, él estaba viendo el manto. Eliseo tenía sus ojos puestos no en Elías, sino en el manto de Elías, que representa la autoridad que Elías tenía de parte de Dios. Por esa razón, al tomar el manto, recibió la misma autoridad y pudo hacer el doble de milagros que Elías había hecho. Para mirar este manto y tener una relación íntima con el Espíritu Santo de Dios, hay sacrificios que necesitamos hacer y estorbos que deben quedar atrás. Amistades, borracheras, relaciones que no te llevan a ningún lugar, estilo de vida social o círculo social, porque a veces se prestan a actividades que a ti te conducen a la carne o algo que te puede afectar tu vida espiritual. Estorbos o relaciones con personas que estorban tu crecimiento. Cultura contraria a la del evangelio del reino. Conceptos falsos preconcebidos. Tradiciones religiosas o hipocresía. Familia o ídolos en el corazón, como lo hizo Abraham, que estuvo dispuesto a dejar a su padre y luego estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Pero fíjate cómo esta relación de Abraham con Dios lo llevó a recibir esta promesa de bendición para todos nosotros. El sacrificio que Abraham estuvo dispuesto a hacer movió el corazón de Dios para confirmar esta promesa de bendición para ti y para mí. Tú y yo estamos disfrutando gracias a Abraham. Cambiar nuestras prioridades también es un sacrificio. Dar tiempo a Dios como prioridad. Tener una agenda abierta para Dios. Todo esto cuando lo hacemos es impresionante, mis amados. Ahorita después vienen unos testimonios, porque la verdad es que yo he vivido esto y gracias al Señor me ha permitido vivir esto. Él me ha llevado a tener que vivir esto, a tener que entender. Él me ha hecho entender. Como dice la palabra, no seas como el caballo o el mulo sin entendimiento, que deben de traer cabestro o freno, porque si no, no se acercan a ti. Yo te enseñaré en qué camino debes de andar. Y el Señor me ha enseñado, toda la gloria es para Él. Si no fuera por Él, yo me hubiera extraviado y no hubiera llegado a donde estoy el día de hoy, y sé que Él aún tiene mucho más para mí. Entonces, estamos viendo el punto número 13, que es Espíritu Santo es igual a
Obviamente el Espíritu Santo es una persona y hay muchas cosas que decir acerca del Espíritu Santo, pero en este sentido queremos referirnos a la autoridad y al poder. Porque finalmente Espíritu Santo es para tener comunión con Dios, con Él, para ser enseñados por Él, para que Él nos acompañe y nos consuele, para que Él nos guíe. Pero la meta que Él tiene, mis amados, es que seamos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. ¿Y cuál es la imagen de Jesucristo? Imagen de señorío, de someter, de sujetar y de gobernar. Eso es lo que le interesa a Dios. Le interesa que su reino sea establecido en la tierra para que las personas sean salvas de Satanás. ¿A quién le vino a cortar la cabeza Jesús? A la víbora, a Satanás, no al César. Entonces, lo que le interesa a Jesucristo, lo que a Jesús le interesaba, hoy le sigue interesando a Espíritu Santo. Establecer el reino de Dios. Y sí, tendremos comunión y seremos enseñados y Él será nuestra guía y Él es nuestro consuelo para esta travesía porque lo necesitamos. Él nos presenta a Jesús, Él nos enseña, Él nos ilumina, Él es el autor de la palabra, pero la meta que Él tiene es establecer su reino con autoridad y poder, hacer milagros, revelar la santidad de Dios, que la santidad de Dios esté en nuestra vida, pero es la autoridad y el poder de Dios lo que inicia a expulsar a Satanás. El poder de Dios, página 49, inciso B, dice poder. El poder de Dios actúa en nosotros, no solamente para poder cubrir nuestras necesidades básicas, sino para vivir una vida libre de pecado y alejados del mal. Esto es santidad. Y una vida que agrada a Dios en santidad. Su poder nos guía a vivir en lo sobrenatural de Dios, en todos los sentidos, para sanar toda enfermedad y para echar fuera demonios. Efesios 1, del 19 al 23, dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo nos ha dado el poder, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos. O sea, tenemos un poder que nos ha dado, que está para con nosotros los que creemos y que opera en nosotros, un poder que da vida. Está en nosotros. Y tenemos que soltar ese poder. Tenemos que ministrar ese poder. Tenemos que orar por las personas. Tenemos que compartir ese poder. Wow. Por eso Pedro dejó de pescar peces para pescar almas. Él estaba convencido. Jesús le dijo, ¿me amas, Pedro? Sí te amo, Señor. Pastorea mis ovejas. Gloria a Dios. Ayer escuché platicando con una persona algo que me agradó mucho. Una persona me dijo, yo estoy por jubilarme en unos años y en cuanto me jubile, yo estoy listo tiempo completo para el Señor en el Evangelio. Sé que esa persona está listo, se ha estado preparando. La pregunta es, ¿tú también estás listo para jubilarte y empezar una nueva carrera? Gloria a Dios. Así será si el Señor nos permite.
Hebreos 12 del 5 al 11 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si se os deja sin disciplina, otra vez, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. A ver, ¿qué te garantiza que eres hijo de Dios? La disciplina. Si ya tienes una disciplina, si ya Dios te ha disciplinado, entonces felicidades, ya eres hijo. Así me dijo un día mi pastora, recién me convertí al Señor, cuando me dio mis buenas nalgadas el Señor y fui disciplinado y azotado, empecé a vivir en una disciplina y me dijo la pastora, felicidades, ya eres hijo, porque si no tienes disciplina, entonces no eres hijo, eres bastardo. Qué fuerte. Por eso dice, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes, porque el Señor al que ama, lo disciplina. O sea que si no tengo disciplina, tampoco tengo el amor de Dios. No lo recibo, lo rechazo. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, para que seamos hechos santos, o para que seamos edificados, porque ya somos santos, porque ya está Él en nosotros, ya están los genes, pero para que esa santidad crezca, esa santidad se extienda, esa santidad se revele, se refleje, produzca frutos, la santidad debe de producir frutos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto, fruto. Repite conmigo, fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Antes practicábamos el pecado. Ahora, como hijos de Dios, practicamos la justicia. Practicamos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Practicamos con disciplina la justicia. Vivimos la justicia de Dios. El justo por la fe vivirá. Hebreos 12, 14 al 19 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento.
aunque la procuró con lágrimas, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Quiere decir que somos nosotros primogénitos y que estamos inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra. Se está refiriendo a Moisés, que les hablaba en la tierra, y ahora Dios nos está hablando desde los cielos por medio de su Hijo Jesucristo. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Es decir, algo inconmovible es algo que no puede ser tomado por asalto, algo que no puede ser derribado, que no puede ser destruido. Entonces va a remover todas las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¿Sabes qué es lo que es inconmovible? Lo que está construido sobre la roca. Así que recibiendo nosotros, repite, nosotros, un reino inconmovible. Dios va a sacudir todo y lo único que va a quedar firme es lo inconmovible. Y dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Dice que no menospreciemos la voz del que habla, que tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Hay una disciplina que Dios tiene para nosotros. Todo este capítulo de Hebreos 12 empieza hablando de la fe, puestos nuestros ojos en Jesús, considerémoslo a Él. Imagínate si Jesús fue disciplinado para llegar a cumplir lo que Él cumplió, lo que Él hizo. Dice que puestos los ojos en Él, consideremos al Señor que sufrió la cruz por el gozo puesto delante de Él. Jesús puso el gozo de morir y de vivir la cruz. Con gozo dijo, yo iré con gozo a morir por ellos, a dar su vida por nosotros, en la humanidad. Con gozo, fue a sufrir el castigo y fue disciplinado. Dios lo disciplinó. Así, tú, fíjate cuántas veces está la palabra disciplina en el capítulo 12. A partir del verso 15 dice disciplina, 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 disciplina.
más de 8 veces o como 8 veces. Y después dice, sigan la paz. No se acercaron, que nada les estorbe, porque no se acercaron al monte que se podía palpar, sino que se acercaron al monte Sión, a Jesús el mediador, a los millares de ángeles. A nosotros estamos ahí. Ahí nos disciplina el Señor para vivir ahí. Aquí dice un motivo de oración. Señor Jesús, hoy vengo delante de ti, dispuesto a caminar de cerca, contigo en intimidad. Te ruego que me des fuerzas para caminar un poco más lejos de mi zona de confort. No quiero ponerte límites, quiero tu voluntad. Amén. Aquí menciono algunos testimonios. Bueno, perdón. A partir de ahora Dios se va a mover en nuestras vidas de una nueva manera, en autoridad y no en oración. ¿Cómo? ¿Quiere decir que no hay que orar? No quiere decir eso. Pero quiere decir que Dios ya nos ha dado autoridad para mover montañas, nos ha dado autoridad para sanar enfermos, nos ha dado autoridad para hacer que llueva, así como Elías que oraba y llovía, así como Moisés que abrió el mar, nos ha dado autoridad. Y esa autoridad está en nosotros. En Efesios decía que conozcamos cuál es la supereminente grandeza de su poder, la cual actúa en nosotros, la cual operó en Cristo, que actúa en los que creemos. El tema es que yo conozca esta autoridad, que yo conozca esta identidad y que yo conozca esta herencia que me ha sido dada para ponerla por obra. Dijimos que el Señor nos habló en el punto anterior de edificadores del reino, porque todo esto tiene que ver una cosa con la otra. Jesús dijo edificar tu casa sobre la roca. Si edificas tu casa sobre la roca, la casa va a permanecer firme. Y dijimos que la roca es la autoridad y que la roca es Cristo y que Dios nos dio al Espíritu Santo y que Dios nos dio ese manto que había en Jesús. Y Jesús dijo, he aquí os doy poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo y nada os dañará. Y Jesús dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Les dijo a los discípulos, no se vayan de aquí hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Recibiréis poder y me seréis testigos. Entonces Dios nos ha dado autoridad y poder y nos llama a una disciplina como hijos para participar de su santidad y para dar fruto apacible de justicia. Dice que estamos en el monte de Sión con la multitud de millares de ángeles. Esos ángeles, dice la Biblia, que se mueven al servicio de los herederos de la salvación, obedeciendo el precepto de la palabra de Dios. Es decir, que cuando nosotros hablamos la palabra y declaramos la palabra, los ángeles se mueven obedeciendo a la palabra, no a nosotros, pero trabajamos en conjunto. Nosotros declaramos con fe la palabra, con disciplina, haciendo algunos sacrificios que entendimos que era necesario
romper compromisos con el mundo, tradiciones religiosas, cultura contraria al evangelio, estorbos, círculos sociales y cosas que fueron necesarias, que se tuvieron que quedar en el camino porque nosotros teníamos una prioridad. No porque dejemos de amar a las personas o seamos de una secta o nos hayan alejado de la gente, sino porque Dios nos apartó, nos santificó. Apartado santo quiere decir apartado. Vivimos en otra cultura, no en un pensamiento, pero Dios no quiso quitarnos del mundo. O sea, no nos apartó para estar en una cueva, nos apartó para Él, para estar con Él, aquí en el monte de Sión, con Jesús, el mediador del nuevo pacto, con la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, que da perdón, y nos ha dejado aquí para estar aquí, ser la sal de la tierra e ir y predicar las buenas nuevas y compartir el amor del Señor. Pero ese ir es ir con poder y autoridad. A partir de ahora, Dios se va a mover en nuestras vidas de una nueva manera, en autoridad y no en oración. Quiere decir que no necesitamos pedir lo que Dios ya nos ha dado. Ahora solo ejercemos su autoridad declarando con nuestra boca y creyendo en nuestro corazón lo que sabemos que Dios nos ha concedido. Si tú le pides a Dios que te dé algo que la Biblia dice que Él ya te dio, Dios se va a quedar callado. Tú necesitas ir a las Escrituras y darle gracias por lo que Él ya te ha dado. Así que recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Él va a consumir lo que estorbe. Tú vas a pedir que la sanidad venga y Él va a consumir la enfermedad. Tú vas a orar, perdón, porque la sanidad venga. Tú vas a declarar la palabra de Dios, las promesas de Dios, y Él va a consumirlo y a destruir todo lo que está estorbando, todo lo del adversario. Dios le había dado autoridad a Moisés y solo con meter la vara al mar, el mar se abriría. Eso significa que la autoridad que Dios nos ha dado abrirá mares. Lucas 17:6 dice, entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. Tenemos que hablar la palabra de Dios, mis amados. ¿Por qué hicimos esta actividad esta semana pasada? ¿Para qué? Y la verdad es bien pequeñita. Necesitaríamos estar en una actividad constante durante mínimo durante 1 año y medio, 2 años, pero constante. O sea, esta tarea que hicieron, 40 o 50 veces más que esto que hicieron. Para que realmente te aprendas la palabra. Te la aprendas. Y entonces la puedas declarar. Que la estés leyendo y memorizando, meditando, no para sabértela como merolico, porque la Biblia tiene principios y un principio es estar bajo autoridad. Pero vas a conocer las Escrituras como siervo de Dios, sirviéndole y agradándole con temor y reverencia. Verso Mateo 6:33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os vendrá por añadidura. Pongo aquí unos testimonios, algunos a lo mejor ya los conoces. Testimonio de poder de Dios con el propósito de edificar en el reino de Dios. Porque algunos piensan, se me van a venir muchos problemas, híjole, va a ser muy difícil hacer esto o hacer lo otro, va a ser muy difícil llegar, yo no puedo, voy despacio. No, vas a ir al ritmo que Dios quiera. No yo, porque yo nada más te estoy compartiendo la palabra. Dios te va a llevar, no temas. Él es el que te guía. Acércate a Él solamente y Él hará todo lo demás.
Durante los primeros 5 años de mi ministerio aprendí a depender de Dios en mi economía. No fue nada fácil esperar en Dios. Cuando mi cabeza me decía sal a buscar trabajo, sin embargo, no fue nada fácil esperar en Dios cuando mi cabeza me decía sal a buscar trabajo. Sin embargo, Dios tenía una agenda para mí, donde habría tiempo para prepararme, o sea, donde necesitaba tiempo para prepararme con los pastores y maestros que Dios puso en mi vida y para servir a otros dentro de la iglesia. En una ocasión que no tenía dinero, faltaba un día para que me cortaran el teléfono, de manera que oré al Señor y le pedí su dirección. ¿Salgo a buscar trabajo o continúo con lo que estoy haciendo? Y claramente escuché en mi espíritu la indicación de que continuara haciendo lo que estaba haciendo, aun cuando esto no me generaría ingresos. Sabía que Dios se encargaría y así fue. Al cabo de un rato recibí una llamada para hacer un servicio en un estudio de grabación y fui contratado por un año con goce de sueldo. Mientras me dirigía a ese lugar, Dios me dijo que Él tenía recursos y poder para promover el Evangelio y para sus hijos que sirven al Evangelio del reino de Dios. De esta y de muchas otras formas, Dios ha sostenido mi hogar, a mi esposa e hijos, porque servimos para edificar a la iglesia y para el extendimiento de su reino. Al día de hoy vivo maravillado entre los milagros que Dios hace para sostener su obra en la tierra. Quiero decirte que ese trabajo que me dieron por un año de un goce de sueldo, nunca me llamaron a trabajar y todo el año me pagaron. No, o sea, yo cobré y nunca me llamaron a trabajar. O sea, me dijeron, nosotros te hablamos cuando te necesitemos. Nunca me necesitaron, pero todo el año me lo pagaron. ¿Y yo a qué crees que me dediqué todo el año? A compartir la palabra de Dios, aprovechando, esperando si alguna vez me llamaban, pero nunca me llamaron. Dios administra sus recursos para abastecer abundantemente a su reino. En otra ocasión faltaba un día para pagar la colegiatura de mi hijo mayor y no había nada que hacer, no teníamos la cantidad para hacer ni siquiera un pago parcial. Lo comenté con mi esposa y me fui a orar a un grupo de acción en casa de unos hermanos a quienes tenía más de 5 años de no ver. La sorpresa al terminar la reunión fue que uno a uno de los presentes comenzaron a acercarse a mí para introducir monedas y billetes en mi bolsillo y dijeron que sentían de parte de Dios hacer eso. Hasta la fecha estoy impactado al recordar ese día, porque ellos no solamente ignoraban mi situación, no tenían ninguna información sobre mis finanzas y Dios les movió a sembrar en el reino. No tuve otra opción que agachar mi rostro en aquella ocasión y comencé a contar la cantidad y la sorpresa fue que con pesos y centavos sumaban exactamente el monto del pago de colegiatura que yo necesitaba hacer. Fue sumamente maravilloso porque el pago de la colegiatura de 1,883 pesos que tenía que pagar fue la cantidad exacta, ni un peso más, ni un peso menos, pero fue depositada en mi bolsillo. Eso me deja una gran lección. Dios está al pendiente de todo lo que necesitamos, sus siervos. Solo debemos buscar primeramente su reino y todo lo demás vendrá por añadidura. Fue algo tan hermoso que al recordarlo, pienso que no hubiera preferido que me dieran 10 veces más dinero en aquella ocasión, porque Dios quería que me diera cuenta de que lo tengo a Él y que Él tiene cuidado y sabe perfectamente lo que me hace falta para dármelo. En otra ocasión no tenía para pagar la renta, pero escuché en mi corazón la voz del Espíritu Santo. Entra y escucha la profecía que se te dio. La tenía grabada en un cassette. Había una grabación de una palabra que recibí del profeta Bob Wagner, donde decía que entre otras cosas yo sería productor musical. Al terminar de escucharla, oré y escuché claramente, estira la mano para recibir. Eso hice. Al día siguiente me llamaron para invitarme a hacer un proyecto donde recibiría un pago de casi 100 veces el pago de la renta. Pusimos una empresa de entretenimiento, un estudio de grabación e hicimos conciertos contratando
a artistas famosos. Esto no sucedió como parte de un deseo o por arte de magia. Mi esposa y yo llevábamos años predicando y enseñando la palabra en un grupo de estudio bíblico, en iglesias y a todo lugar a donde Dios nos llamaba. Dios siempre ha sido fiel en cuidar a sus siervos. Buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Voy a decir uno último que no está escrito aquí. Cuando mi esposa y yo habíamos salido de una etapa difícil, de una crisis en nuestro matrimonio, y nos reconciliamos por la gracia de Dios, Él trajo un amor nuevo y renovó nuestro amor y nos enseñó muchas cosas acerca del amor. Decidimos orar a Dios para tener nuestro segundo hijo, y fue que en una semana después de orar, mi esposa estaba embarazada de nuestra hija Estefanía. Justo cuando supimos que estaba embarazada, me quedé sin trabajo. Entonces empezamos a orar para conseguir trabajo, y en el primer momento que oramos, Dios me dijo: no va a haber economía hasta el alumbramiento. O sea, que íbamos a pasar un tiempo de escasez. Vivíamos con lo mínimo. Con lo mínimo. Fue un tiempo de escasez, pero no perdimos el amor, no perdimos la fe, no perdimos la unidad, no perdimos la confianza. Sabíamos que iba a ser un tiempo de desierto, un tiempo en el que Dios nos enseñaría a depender absolutamente de Él. Y lo único que sí pudimos juntar fue para pagar el hospital y el parto de nuestra hija. Teníamos la cantidad, pero hubo un cambio porque la doctora que iba a atender a Angie no nos contestó la noche del alumbramiento, y teníamos una opción B, y buscamos a otro doctor que, por cierto, cobraba menos de la mitad. Y pasó algo bien tremendo también esa noche, porque dos amigos de México que pues no veíamos en todo el año se pusieron de acuerdo para depositar una cantidad en mi cuenta bancaria, y depositaron con pesos y centavos el precio de la factura del parto más los detalles. Exactamente lo mismo depositaron. El día que nació Steffi, a las 2 o 3 horas, yo tuve que venirme de Cuernavaca, México, a recibir $1,000,000 que me dieron. Fue impresionante porque aventaron ese dinero en mis piernas en billetes. No era todo para mí, pero sí una muy buena parte era para mí. Entonces el Señor cumplió su palabra, y nuevamente vimos cómo el Señor tiene medidos los tiempos, mis amados hermanos preciosos, hijos de Israel. Ay, santos, que Dios los bendiga. Busquen al Señor de verdad, porque Dios es fiel. Gloria a Dios. Hay un estorbo, Jezabel. Ella, igual que lo hizo con Elías, tratará de amedrentarte bajo la amenaza de cortarte la cabeza. Por lo tanto, necesitamos reprender al diablo con autoridad y tener cuidado de nuestra vida, porque amar a Dios es amar la santidad y la justicia. En el libro de Números, capítulo 16, podemos ver un caso de rebeldía dentro del pueblo de Dios. Estamos hablando del reino. O sea que es muy importante considerar que esto no es una historia de princesas encantadas. Es muy importante la rebeldía, y tenemos que cortar lo que sea necesario de nuestras vidas para que el diablo no pueda lastimar, estorbar y detener la obra del Señor en tu vida. Se levantó una rebeldía dentro del pueblo de Dios cuando Coré se levantó en contra de Moisés para reclamarle, y se atrevió a hacer un sacrificio, moviendo al pueblo para demostrar que él también podía hacer lo que Moisés y Aarón como sacerdotes hacían. En esa enseñanza se aprecia el enojo de Dios contra todos aquellos que incitan al pueblo de Dios a la rebeldía, al grado de que Dios consumió con fuego
a 250 hombres que estaban ofreciendo un fuego extraño a Dios, algo que él nunca mandó que hiciesen. Todo lo que debemos hacer es obedecer con humildad de corazón, respetando el orden que Dios manda a través de su palabra y a las autoridades que Dios unge y levanta dentro de la iglesia para apacentar y cuidar del rebaño de Dios. Pastores, maestros y autoridades, entregaremos cuentas de todo cuanto hagamos. Ya lo vemos en el caso del rey Saúl, quien fue desobediente a Dios, aun y cuando Dios lo puso por rey. Primera de Samuel 15:10 dice, entonces le dijo a Samuel, Saúl no me hace caso ni me obedece. Lamento haberlo hecho rey. Samuel 15:23, primera de Samuel 15:23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. No obedecer a tu cabeza es rebeldía. Muy bien. Y algo bien interesante, Dios nos ha dado autoridad, pero también nos ha llamado a estar bajo autoridad. El Espíritu Santo mora en nosotros, pero hay edades espirituales. Hay bebés, los bebés son ignorantes, hay niños que son inconstantes y son carnales, y hay jóvenes como edad espiritual, o sea que somos llamados a crecer. Este reino, esta posición, Dios la tiene para todos nosotros y en la medida que crecemos, vamos ocupándola. Hay un honor por todas las personas de parte de Dios, pero hay una autoridad delegada, hay una unción, hay una capacitación, hay una función indicada por Dios que no puedes tú levantarte y hacer lo que tú quieras a tu manera, como se te dé la gana, cuando tú quieras, porque no vas a contar con el respaldo de Dios si no estás en perfecta coinonía con su cuerpo, con sus principios, con sus autoridades que Él ha puesto para que con gracia seas levantado a su debido tiempo. Y es hermoso porque el Señor tiene en su oficina, en sus planos, tiene el deseo de alcanzar las naciones y las multitudes. Y tú y nosotros estamos contemplados en su proyecto. Su proyecto no se va a detener y sus planes no van a cambiar. Si tú no entras en ellos, Dios traerá a otra persona. Así como lo hizo con Saúl. Punto número 14. Delegando autoridad. Imposición de manos. Creo que ya hasta aquí vamos a llegar, vamos a terminar el punto 14, pero es importante mencionar que la imposición de manos es una de las doctrinas esenciales del cristianismo. La imposición de manos es en Hebreos capítulo 5 y 6, puedes encontrar lo que son los rudimentos de la doctrina cristiana enseñados por Pablo. Y está la fe en Dios, arrepentimiento de obras muertas, doctrinas de bautismos, y el número 4 es imposición de manos. Nada más lo dije como mención, Hebreos capítulo 5 y 6, por ahí puedes encontrar al final del capítulo 5, principios del 6, puedes encontrar los rudimentos, si quieres enumerarlos, los voy a mencionar una vez más. Fe en Dios como una doctrina, como un rudimento quiere decir lo esencial. Número 2, arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué son las obras muertas? Y ahí se está refiriendo a la leche espiritual. Como dijo aquí, desead la leche espiritual. Esa es la leche espiritual. Fe en Dios, número 1. Número 2, arrepentimiento de obras muertas. Número 3, doctrina de bautismos. Bautismos en plural. Hay varios bautismos. ¿Cuáles son esos bautismos? Número 4, imposición de manos. ¿Por qué imposición de manos?
¿Por qué es tan importante la imposición de manos? Bueno, hay una impartición de Dios sobrenatural. Hay una impartición sobrenatural. Necesitamos imponer manos y entender lo que sucede. Pero la imposición de manos tiene que ver con la autoridad de Dios. O sea que inmediatamente al cuidado de las ovejas entra la autoridad. Está la autoridad. En las reuniones, cuando creemos que la reunión ya terminó y que ya nos vamos, es el momento de imponer manos. Es el momento de ministrar a las personas para que no se vayan como entraron. Necesitamos tomar tiempo. Necesitamos aprender a dar lugar a Dios para que se mueva. Y las autoridades, los que hemos sido puestos por el Señor, los equipos de ministros, las personas de confianza, porque Dios tiene sus personas de confianza. No todos son personas de confianza para Dios. A veces Dios cuida a las personas de nosotros o de ti. Y Dios detiene las cosas. Dios tiene que cuidar a la gente. Hay mucho, y a veces te cuida a ti te tiene que cuidar a ti para traerte hacia Él, para enseñarte. Entonces, estar bajo autoridad, servir al Señor con gratitud en su reino, porque hemos recibido un reino inconmovible. Nos coloca en la línea, en la disciplina, en la línea de su reino, de su señorío, donde hay poder y autoridad. Para muchas cosas. Cuando yo sirvo al Señor, Él provee. Un día le dije, Señor, este diciembre, o sea, fíjate lo que le pedí, este diciembre, Señor, provéete algo ahí para que no pasemos un diciembre sin juguetes para los niños. De verdad, el corazón era el amor. No era el dinero, no eran los juguetes. Era, Señor, que sea cálido este diciembre. Queremos vivir. Y eso es lo que justamente Dios estaba esperando, yo creo. Yo quiero que tú desees un diciembre de amor. Pero no es el dinero. No es conseguir el dinero, no es el trabajo. Es que me lo pidas a mí. Depende de mí. Porque de mí proviene el amor, de mí proviene la calidez que quiero que esté siempre en ti. No te esperes hasta diciembre. Y muchas veces les he dado esas navidades a mis hijos y a mi familia en septiembre, en junio, en julio, porque Navidad quiere decir nueva vida. Y les he dicho así en el mero súper, hoy es Navidad, pidan lo que quieran. Y yo sé que ahí hay dinero que Dios me ha dado y es para eso. No somos ricos, no nada que se le parezca, pero sabemos que es Dios nuestro proveedor. Y le dije, Señor, provéenos. Y llegó diciembre y el 30 de diciembre me parece, o no sé, sí, creo que fue el 30 de diciembre, recibí una llamada. Te acabo de una persona de Playa del Carmen, no fue Robert, esto fue hace 12 años o 14 años. Una persona de Playa del Carmen me acaba de depositar la fabulosa cantidad como de casi 9,000 pesos. Nos salimos a comprar juguetes disparados y hubo fiesta. Todo nos lo echamos en los juguetes, todo, porque para eso era. Qué alegría nos dio papá Dios, porque era el amor de nuestros hijos. Fue algo tan hermoso. Y en una ocasión también nos fuimos de vacaciones de esos circuitos de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, las lagunas de Montebello, no sé cuántos lugares hasta llegar a Palenque, así. Pues yo me gasté toda la lana que tenía y en el camino iba orando. Cada noche me arrodillaba, Señor, por favor, lo estoy haciendo por amor a mis hijos, te lo pido, Señor. Ayúdame, ya me acabé la lana y voy a usar un poco de las tarjetas, pero lo hago por amor a ellos. Y el Señor me dijo, ¿cómo no te voy a dar lo que necesitas? Si es por amor a ellos.
Y así abundantemente el Señor cubriendo ese viaje. Y tú ves su mano, porque no es que Él no sepa lo que necesitamos. El punto no es darte lo que necesitas. El punto es que sepas que lo que necesitas es a Él. Lo que necesitamos es a Él. Y tenemos que aprender a depender de Él, porque Él nos puede dar abundantemente mucho dinero, muchas riquezas, pero no van a servir de nada sin Él. Y para nosotros es muy fácil separarnos de Él. Por eso Dios tiene que enseñarnos y llevarnos al desierto para enseñarnos sobre el amor. ¿Cómo le hablas a tu esposa? Porque estás muy ocupado en tu trabajo. ¿Qué tanto la honras? ¿Qué tanto haces por ella con esa economía? Por nuestros hijos, ¿qué tanto hemos aprendido? Es algo bien importante porque es el amor. Y si sabemos hacer por amor estas cosas con nuestros hijos, y si administramos esas ganancias injustas y sabemos administrarlas, entonces Dios nos va a poder dar lo que viene, lo que es del cielo, lo perfecto, nuestro ministerio. O sea, Él nos está capacitando para ser gente adulta y madura, espiritualmente hablando. Que podamos tener hijos espirituales. Entonces, todo esto tiene que ver con autoridad y con imposición de manos y con delegar autoridad y con orden y con disciplina y con amor y con el momento en el que Dios, a través de la imposición de manos, nos enseña y delega autoridad en su iglesia. Números 27 del 18 al 23 dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová, por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Él nos vivificará. Cuando caminamos en su disciplina, el Señor nos unge y nos capacita y nos confirma con su cuerpo a través de su presencia, a través de su Espíritu Santo, pero Él te llama a ti desde el interior de tu corazón y eres tú el que le dices, estoy listo para seguirte. Estoy para seguirte a ti, Señor, en lo que tú me indiques. Y luego Él te lleva con sus autoridades y te pone debajo de ellas. Por eso la mano de Dios es esta, donde están los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así es que descubre ese ministerio. Pero estamos hablando, todo esto es un contexto de la autoridad, del poder y del reino de Dios. O sea que ánimo, porque Dios tiene cosas maravillosas, asombrosas que van a suceder por medio de tu mano, por medio de tu boca, por medio de tus dichos. Obviamente lo que tú vas a hacer es decir simplemente lo que Dios dice. Amén. A partir de este capítulo en la página 52, ya nos vamos a preparar para el desenlace de este libro.
Hay cosas que tú ya has escuchado, que ya sabes, hay una guerra, las armas de nuestra milicia son poderosas. Y en la página 54 y 55, en la 53, 54 y 55, nos narra, nos dice con versículos cuáles son esas armas que tenemos. Y te quiero pedir que así con el equipo que hiciste esta semana, los que no tienen equipo, únanse a algún equipo, ahí por favor, acójanlos, por favor, para que hagamos una tarea sobre este capítulo que viene. Es un capítulo muy sencillo que tenemos que aprender a tener presente en nuestra vida, y sería muy bueno que durante esta semana, como conclusión, como un avance, puedas considerar el punto número 1 y el punto número 2 del capítulo 6, que tiene como propósito ser alerta y entender que el reino de los cielos sufre violencia. Es decir, que este mensaje del reino de los cielos sufre violencia nos llama a ser agresivos en nuestra vida espiritual con Dios para que se muevan las cosas de una manera sobrenatural. De la misma manera, te comento un milagro más. Teníamos que venirnos a vivir a México, no teníamos dinero y Dios abrió una puerta. Oramos mi esposa y yo en perfecto acuerdo y el Señor abrió una puerta y 10 días después recibí un trabajo. Te estoy diciendo que yo tenía un sueldo pequeñitito, así en la iglesia tenía un sueldo de 4,000 pesos mensuales, más otros 4,000 que yo me ganaba por allá. Entonces andaba ganando entre 12,000, 16,000, 18,000, 8,000 y variaba. Pero en aquel momento que teníamos una necesidad tremenda y que se había concretado el tiempo, se había cumplido el tiempo en que Dios me mandó a Cuernavaca a vivir para estudiar música y para aprender administración en un negocio que pusimos. Se había cumplido ese tiempo y Dios nos trajo de regreso a México, pero no teníamos dinero. Oramos y de la misma manera en 10 días recibí un trabajo de $15,000. Y yo no ganaba esas cantidades, o sea, yo ganaba poquitito, 4,000, 8,000, 9,000 pesos al mes, siempre. Pero Dios abría puertas para que yo de repente hacía prodigios y milagros para que yo me pudiera comprar un coche en cash, en efectivo. Y lo hizo varias cosas así muy fuertes en varias ocasiones. Y doy testimonio, ¿verdad? Para la gloria de Dios, porque lo hizo Él, porque soy su siervo y porque soy su hijo. Y porque nunca he perdido de vista el llamado ministerial. Y han pasado muchos años. Yo sé que pastores, amigos míos, ya pensaban, no, Claudio, pues ya se durmió en el camino, algo pasó con él. Pero es que el Señor tenía el tiempo. Pero el tiempo no el tiempo de que, no, pues es que todavía faltan 20 años, me espero. No, desde hace 20 años estamos caminando en una dirección. Estamos caminando en la misma dirección. Aunque el tiempo llegue dentro de 15 años, tú tienes que estar hoy caminando para que llegue ese tiempo, para que llegue ese momento. Y en Casa Zoe nos está llegando el tiempo a muchos de los que estamos aquí. Gloria a Dios. Va a ser un privilegio servir contigo. Entonces, tarea o trabajo de equipo, capítulo 6, el reino de los cielos sufre violencia, y pues vamos a hacerlo juntos, sobre todo que es desde el punto número 2, las armas de nuestra milicia son armas poderosas, y vienen los versículos. ¿Por qué pongo esta actividad de equipo? Porque creo que nos puede enriquecer, porque vienen muchos versículos, pero ahora vamos a hacer algo más interesante. Nos vamos a aprender los versículos de memoria. Y la próxima semana aquí los vamos a recitar, ¿ok? Entonces van de memoria los versículos, todos los versículos de memoria de la página del punto número 2, que son cuáles son nuestras armas. Amén. Y pues bueno, ya me consumí todo el tiempo, va a ser muy difícil el día de hoy poder escuchar comentarios porque se nos haría demasiado tarde y yo creo que ya van a cerrar aquí este lugar, ya me están corriendo. Muy bien, pues ahora sí van a tener un trabajo de verdad de guerreros violentos.
y vamos a salir de Disneylandia para entrar en el reino de Dios. Amén. Mis amados hermanos, ay, quisiera escucharlos, pero no Una sé si pregunta. todavía haya tiempo. A ver, ahí. Los que nos vamos a aprender solo son 3, ¿no? No, no, no. No, del punto número 2, que está en la Ajá. página 53, Sí. se van a aprender todos los versículos hasta el final de la página 55. Es bien poquito, la verdad. Ah, Es ok. muy poco, ¿eh? No están acostumbrados, pero es muy poco. 53, 53, 55. Amén. O sea que toda la semana sáquenle copia y a masticar. Aleluya. Ay, ¿algún comentario por ahí? ¿Podemos hacer que se vean todos? Pícale ahí, apréndele. Enséñale, dale unas clases a la pastora. A ver, para podernos, aunque sea despedir o escuchar ahí 2 o 3 comentarios. Quisiera escuchar 2 o 3 comentarios, si fuera posible, algo que quieran aportar antes de despedirnos. Es que estos versículos son tus armas y nunca las vas a usar si no te los aprendes. Y van a estar guardadas en una caja. Imagínate que yo te doy herramientas y todas las guardas en una caja, pero no las sabes usar. Te las tienes que aprender y meditar para que las sepas usar y para que las puedas declarar y para que las saques. Amén. Ahí empezamos con Cudo. Buenas noches, hermanos. ¿Sí se escucha, verdad? Sí, gracias. Nada más quería compartir una escritura. Amén. Dice en Corintios 3, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues hablando entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales o andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que el que planta es algo, no, perdón, dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aleluya. Amén. Muchas gracias, Richie. Que tiene que ver con Padrísimo. todo lo que estabas diciendo, justamente. Padricísimo. Muy bien, excelente. Gracias, Richie. ¿Quién más? Pues es todo, entonces, o alguien quiere comentar algo. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, todo es un contexto del reino de Dios. Es un contexto. O sea, es como darnos un paseo, ¿verdad? Por la escritura para conocer el corazón del rey y su reino, lo que él siente por sus súbditos, por sus ciudadanos, por su iglesia. ¿Qué hay en el corazón del rey? ¿Qué enfrenta el reino de Dios? ¿Qué estorbos hay para que el reino de Dios sea establecido? ¿Qué cultura hay en este reino? ¿Qué es lo que Dios ha diseñado
para sus siervos, para sus hijos. El Espíritu Santo que nos da el poder, los derechos de un ciudadano, que fueron la tarea que hicieron la semana pasada. La iglesia, ¿qué representa la iglesia aquí en el mundo, aquí en la tierra? ¿Qué papel jugamos como nacidos del reino de Dios? ¿Cuáles son los peligros que pueden estorbar en nuestro corazón? ¿Cómo poner como prioridad buscar el reino? ¿Cómo vivir en la tierra, pero en el reino, con la roca como fundamento? ¿Cómo la iglesia, además de ser el cuerpo de Cristo, delega autoridad y Dios cuida a las ovejas y cuida a los bebés que desean la leche? O sea, todo lo que hay en un reino es hermoso, pero es verdadero, es real y es poderoso. Y hay autoridad y hay milagros. Entonces, pues a darle, mis amados hermanos, a conocer más sobre este contexto y sobre todo, pues a vivirlo. Adelante, Irán, por favor, vamos a escuchar a Irán. Nada más una pregunta rápida. De la tarea pasada, teníamos que poner versículos de lo que nos tocó. A mí me tocó la columna de autoridad, sabiduría, su misericordia, su identidad. Todo eso entiendo, entiendo, pienso yo que bien, lo que recibo, la herencia que recibo, pero no entendí nunca la parte de multiplicación. ¿Cómo tengo derecho a la multiplicación? O sea, me quedó la duda, Claro. es más una pregunta. Sí, está muy buena pregunta porque no está explicado. Y qué bueno que la hayas hecho porque no está explicada. A Abraham, Dios le dijo, te bendeciré y te multiplicaré. Y eso mismo hace el Señor porque es un diseño. El Señor quiere que el hombre puso a Adán y a Eva para que se multiplicaran y llenaran la tierra. Ahora nosotros, los nacidos en el reino, somos bendecidos, somos sanados, y después de que somos bendecidos y somos hombres sanos, después somos multiplicados en esa sanidad. Isidro se multiplicó en mí, mi pastor. Cuando Isidro iba a morir y estaba en el hospital, yo doblé mis rodillas, le dije, Señor, no te lo lleves, lo necesitamos. Y me dijo, quiero 5,000 como él. Elías se multiplicó en Eliseo al doble. Y Jesucristo se multiplica en nosotros y él dice, mayores obras que las que yo hice harán ustedes. Entonces, el proceso de Dios, cuando una persona como tú y como yo y todos los que estamos aquí llegamos a su reino, lo primero que Dios hace es salvarnos. Y esa salvación implica que la maldición fue rota, se acabó y ahora eres bendito, porque porque Jesús te ha heredado su bendición por la obediencia que Él tuvo en su vida. Nosotros hicimos un intercambio en la cruz, le dimos nuestros pecados y nos arrepentimos y Él nos dio su bendición y su justicia, el premio que Él merecía. Ahora somos bendecidos y esta bendición implica salvación, sanidad, restauración. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Libertad, amor, cuidado, leche, apapacho, cuidados. Y una vez que creces y que eres maduro, ahora viene el tiempo en que vas a ser multiplicado. Todo lo bueno, todo lo hermoso que Dios ha creado en ti, ahora Él lo va a multiplicar en otros. Es cuando Dios hace esa multiplicación. Cuando Dios multiplica muchas de las cosas que tú haces, porque Él lo hace, ¿verdad? Como los panes y los peces, como la iglesia. Así como tú vas creciendo, Irán, así como van creciendo nuestros hermanos, llega el momento que ellos son multiplicados en otros y cada vez, pues la imagen del Hijo de Dios
se ve en más personas. En los últimos años ha habido también una población cristiana que se ha venido multiplicando en todo el mundo. Dios está multiplicando. Dios está, o sea, el evangelio sigue creciendo. Hoy día en Turquía, en lugares de zona donde se predica únicamente, bueno, se practica únicamente el Islam, los musulmanes están a escondidas debajo del agua queriendo salir del Islam para conocer a Jesucristo, porque el evangelio de Jesús va a llegar a todas esas naciones y todos ellos van a tener la oportunidad de amar a Jesús. O pena de muerte, ¿eh? Sí, con pena de muerte. Ellos están arriesgando su vida para conocer el evangelio. El evangelio se sigue multiplicando. Así, y un ejemplo de esta multiplicación, bueno, la vemos en la palabra, a través de la palabra que Dios le dio a Abraham, diciéndole, te bendeciré y te multiplicaré. Primero te bendigo, ya que seas una pieza de calidad hecha por las manos del alfarero, ahora te multiplico. Y nosotros nos multiplicamos en nuestros hijos. Ahora en Cristo debemos de poner a Cristo como el centro de nuestra vida para que Cristo se multiplique en ellos. La bendición de Dios se multiplica en ellos. Por eso es tan importante adorar a Dios, para que ellos también sepan lo que sucede en su casa, en su papá. Y es un tema de santificación, donde Dios nos aparta y donde hay diálogos que llegamos a tener en algún momento de nuestra vida. Yo recuerdo un día que venían mi esposa y mis hijos de Veracruz, habían terminado de estudiar medio ciclo escolar allá y yo tuve que estar en México, y cuando venían para acá, esos 5 meses para mí fueron un tiempo en el que Dios hizo un cambio en mi vida tremendo, y cuando venían para acá yo le digo a Dios, Señor, amo a mi esposa y a mis hijos y los extraño, pero yo no quiero que vuelva a ser lo mismo que antes, porque este tiempo contigo es glorioso, ha sido algo hermoso. Yo no quiero, o sea, yo amo a mi esposa y a mis hijos, pero te amo más a ti y te pido que los hagas entrar a este paraíso que ahora tenemos tú y yo en esta relación. Y el Señor me dijo, mételos. Y fui con toda emoción a ver a mi familia, pues los había esperado 5 meses, nada más les mandaba dinero. Y cuando los vi, les dije, miren, quiero hablar con ustedes. Nos fuimos a cenar, unos tacos, por supuesto. Y ahí les dije, es que la casa es otra cosa, es otro lugar. Yo soy otro hombre. Dios está en la casa de una manera hermosa, y a partir de ahora quiero que ustedes entren al paraíso. Ya no le llamamos el paraíso, ahora le llamamos el reino de Dios. Y entonces hubo un cuidado, de mi parte hubo un cuidado. Yo empecé a mirar a mi esposa como una oveja y empecé a cuidar. ¿Estás leyendo la palabra, amor? Yo creo que tú necesitarías leer la palabra, porque mira, pero con palabras adecuadas, no con regaños, no con bibliazos, no con ofensas, no con gritos, no con juicios. La verdad es que Dios me había estado hablando esos 5 meses y me enseñó que Angie es una oveja de Jesucristo y que yo debo de pastorear a Angie como una oveja de Jesucristo, no viéndola para mí como egoísmo, sino sirviéndole al Señor en su vida espiritual. Y fue sorprendente porque Angie empezó a leer la palabra y creo que pasaron como 2 años y medio, donde ni un solo día dejó de leer la Biblia. Y yo la veía, yo era testigo, me quedé impactado. Entonces su corazón empezó a ser transformado y se convirtió en una sierva de Dios. Antes de ese momento, mi esposa no tenía ganas, no le nacía, no le gustaba, le chocaba, tenía muchas excusas, no entendía, pero Jesús hizo en ella, usándome para hablarle como lo haría Jesús realmente. Entonces el reino del Señor ahí se empezó a multiplicar. Ese tiempo que yo tenía con Dios se empezó a multiplicar también en mi esposa, y después sucedió con mis hijos. Entonces ha sido algo hermoso, porque el reino de Dios es como, dice la Biblia, que es como levadura que fermenta toda la masa. Entonces, cuando el reino de Dios está en ti y tú buscas en primer lugar el reino de Dios a través de tu vida va a extenderse a todo lo demás.
Por eso es hermoso servir al Señor, porque el reino de Dios está en nosotros y podemos con toda confianza servir al Señor, y va a haber muchos que van a ser salvados y Dios se va a multiplicar en ellos a través de tu ministerio y de tu vida. Bueno, gloria a Dios. Creo que es todo por hoy, mis amados. Ya es hora de irnos a las quesadillas, a los tacos, a los pambazos, a las tostadas, al mole. Ah, no, ya no, es muy tarde. Muchas gracias. Aleluya. Gracias a ustedes porque estamos aquí, gracias a Dios. Nos vemos la próxima Saludos semana a otra vez en todos, esta gracias. reunión. Buenas noches Gracias. y gracias. Saludos a todos, a todos. Hasta luego. Saludos, Roberto. Bye. Para ti. Bye, gracias. Bye, Roberto. Bendiciones, bye. Hasta luego. Ay, Jesús. Clau, tengo una pregunta para ti. Una pregunta. ¿Qué dice? Clau, tengo una pregunta para ti.